Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos en esta serie de estudios de la epístola de Primera de Timoteo. El día de hoy vamos a hablar sobre los requisitos de los dirigentes de la iglesia. El texto básico es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 16. Pablo expone cuáles son los requisitos o cualidades que califican a una persona que sirve como dirigente de una iglesia. Ya hemos visto en estudios anteriores que Éfeso estaba siendo invadida por falsos predicadores. Pablo no solamente pone en alerta a los hermanos contra las doctrinas que propagaban estos individuos, sino que ahora enfoca su atención hacia las características que deben tener los verdaderos dirigentes de las iglesias. Esto es para evitar que falsos pastores se apoderen de ellas. El apóstol hace especial hincapié en las características de la persona en cuanto a su conducta, que su testimonio no sea solo entre los miembros de la iglesia, sino también entre los de afuera. Señala también las tareas y responsabilidades. La palabra obispo significa uno que supervisa, que da dirección a la vida espiritual de los miembros de la organización. No se trata de un cargo jerárquico. Un obispo es un pastor, un ministro al servicio de Dios y de la iglesia del Señor. ¿Cuáles son los requisitos para ser obispo? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7 dice: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Para Pablo, el que una persona desee ser obispo es desear una buena obra, pero para ser tal es necesario llenar una serie de requisitos. La tarea de un obispo o pastor es la de vigilar, guiar, proteger, alimentar espiritualmente al rebaño del Señor, es decir, la iglesia. Para cumplir con estas responsabilidades, tiene que ser una persona irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, que gobierne bien su casa, que tenga capacidad de enseñar, que no sea un recién convertido o un neófito. La condición de neófito puede compararse también con aquella persona que, estando ciega, se atreve a dirigir a otros que también están ciegos. Segundo, requisito para los diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice así: Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un diácono es sencillamente un servidor, y de igual manera que un pastor o obispo se requiere que sea una persona digna de respeto y de confianza. Además de que un diácono sea ordenado al servicio, debe ser puesto a prueba. Es una buena oportunidad para exhibir el potencial de servicio y su disposición para cumplir con todas las tareas que demanda el ministerio. 3. Un buen ministro de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 16, dice así la palabra del Señor: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Timoteo era relativamente joven cuando Pablo lo dejó frente a la iglesia en Éfeso. Por eso le dice: ninguno tenga en poco tu juventud.
pero para que esto no ocurra, le recomienda que sea ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, espíritu, fe y pureza. Debe ocuparse en leer, que cultive el don que Dios le había dado, que cuide su propia persona y que sea fiel a las enseñanzas del Señor. Esto es para su propia salvación y para los que lo escuchen. No hay mejores consejos para un ministro del Señor. ¿Qué aplicaciones sacamos de este breve estudio de Primera de Timoteo del capítulo 3? Que quienes desean ocupar el cargo de liderazgo en la iglesia deben ser solamente personas que sean maduras espiritualmente, sean aptos para enseñar y demuestren espíritu de servicio. El buen juez empieza por su casa. Los dirigentes de una iglesia deben primeramente desarrollar estas habilidades en sus hogares, ser disciplinados en el estudio de la palabra y ser ejemplo en sus familias. El testimonio del siervo es importante. Un ministro del Señor debe tener un buen testimonio, no solamente entre los creyentes, sino también entre aquellos que no lo son. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este día.